Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy un invitado muy especial, muy querido por todos nosotros. Enrique Pérez del canal Exponiendo la Verdad. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos, David. Ya sabes que te quiero, hermano. Bueno, Gracias de corazón por invitarme. yo muy contento de que estés aquí. Ya sabes la que liaste la última vez, que hicimos dos vídeos especiales analizando el Bosco, con todas esas claves reptiles tremendas, tremendas. Quedó un poco en el aire muchas cosas que hoy queremos tratar. Y bueno, hoy mismo me has comentado, David, yo he visto uno de tus últimos vídeos donde hablabas sobre quién ha creado todo este tinglado llamado vida, esta tierra recta que realmente hay una estructura, hay unos arquitectos. Todo esto no es nada de lo que se nos está diciendo, que es una confluencia de polvo cósmico que se ha reubicado para crear toda esta masa terráquea, sino que esto está perfectamente configurado por entidades muy elevadas. ¿A dónde nos lleva todo esto? Las grandes preguntas que se hacía Fresedo y todos estos grandes ufólogos de los últimos años. ¿Por qué se permite la actividad con la complicidad de ciertos gobiernos del mundo, que son los procuradores muchas veces inconscientes de estas estrategias, de estos seres? ¿Por qué se permiten estas actividades nocivas, abducciones, secuestros, manipulación genética, hibridación? Hoy vamos a hablar de esto con Enrique y estoy seguro que va a ser un videoprograma apasionante, apasionante. Primera pregunta, Enrique. Tierra recta. ¿Dónde vivimos realmente? La tierra recta, ¿cuántas respuestas nos vinieron con eso? De verdad que sí. Y al final es lo que tú hablábamos, lo que hablábamos tú y yo antes de empezar el directo y todo, que tenemos pruebas incluso como la del láser, que la del láser es muy efectiva y la hemos hecho ya por civiles. Cuando sabemos que ellos ya la hicieron, los militares, tú me lo comentabas, que hay Sí, láseres que llegan a más de 300 kilómetros o a 300 kilómetros, sí. algo por el estilo. 300 kilómetros. Imagínate tú, oficiales del Ejército del Aire que se han puesto en contacto con muchos de estos investigadores. Yo he hablado con militares, pero también he hablado con astrónomos en los Estados Unidos de América, incluyendo personal muy importante de la NASA. Y todos me han dicho lo mismo. No se ha podido demostrar jamás la esfericidad de la Tierra y, por supuesto, y por ende, la curvatura de la Tierra. Todo esto es matemática pura y los números no engañan. Tú lo sabes mejor que nadie. Ahora, cuando ya te meten los militares un láser con ese alcance, eso ya, amigos, se ve una línea recta que no se mueve ni un milímetro. Mar adentro, por supuesto. Tal cual, con tantos kilómetros no podría verse el láser, tendría que estar tapado por la curvatura. Pero vemos que no se puede tapar por la curvatura, no le dan las cuentas y a muchos menos kilómetros que 300. A Con lo muchos cual, menos. te quedas pensando, bueno, estas cuentas, claro, te das cuenta de que ellos las hicieron en un momento en que sabían que no había tecnología para comprobar nada de lo que ellos decían. Hoy en día tenemos a civiles que ya han hecho las pruebas con láser. Y de hecho los hermanos Barea tienen varios vídeos de personas civiles como nosotros que han utilizado el láser, se han puesto de costa a costa y han demostrado con cámaras en ambos lados cómo se refleja el láser y está a la misma altura el nivel del mar, Sí, demostrando sí. que no hay curvatura. Claro, por eso decimos aquí, y siempre lo hemos insistido, ¿no? La gente insiste en creer en cosas que son dogmas, creencias. Nosotros hablamos de datos objetivos, matemáticos, científicos, demostrables. Cuando les muestras esos datos, siguen con eso. Y yo, claro, les digo a mucha gente que nos insulta, nos amenaza, nos dice... El otro día me decía uno, David, rectifica, la Tierra es redonda, rectifica. Y le contesté, si tengo que salir a rectificar algo, es que lamento no haberme dado cuenta antes de que la Tierra es recta. No te jode, anda ya. Exacto. Bueno, en fin, claro, es que esto ya es una vergüenza, pero gorda, gorda, gorda. Es así, es así. Cuando te das cuenta, te vas dando y abriendo más portales y más puertas y dices tú, ¿cómo no lo vi antes? Claro, pero si la gente quiere seguir con la Tierra bola, quiere seguir girando con la Tierra bola, ahí en plan discoteca, adelante, cada uno es libre. A ver a Exacto. dónde les lleva todo eso. A ver a dónde les lleva, ya está. Y a ver a dónde nos lleva a nosotros seguir cuestionando el sistema y seguir haciéndonos preguntas para, de alguna manera, romper lo establecido, romper con este sistema caduco, corrupto, que nos quiere llevar a la ignorancia total del ser humano. Exacto. Y esto nos lleva a lo que hablábamos antes, precisamente a la creación del multiverso frecuencial.
De hecho, yo estuve analizando este mismo domingo, estuve analizando la película de Marvel, la de, ¿cómo se llama? Doctor Strange y en el multiverso de la locura. Y tiene un ¡Wow! primado negativo excelente del multiverso frecuencial y de cómo funciona. Entonces, parte de eso es lo que nos enseña a comprender cómo funciona el multiverso frecuencial y por qué nos encarnamos en este paradigma frecuencial que vibra exactamente como lo podemos descodificar con nuestros limitados 5 sentidos en la tercera dimensión. Entonces, démonos cuenta de una cosa. Si, por ejemplo, tomamos de referencia uno de los libros que más nos enseñó de cómo se creó el multiverso frecuencial, y es el libro de La vida entre vidas de Michael Newton, que se lo recomiendo a todos, Sí, que hace una vamos recopilación. a tomar nota, por favor. Esta interrupción es necesaria. Tomad nota de este libro. Vamos a dejar aquí la referencia. Michael Newton, La vida entre vidas. Os lo recomiendo, amigos. Adelante, Sí, Enrique. porque este libro es importantísimo porque precisamente hacen la recopilación de todas estas regresiones de hipnosis, de cómo a través del paciente hablaba con almas muy avanzadas y que le explicaban cómo se crean los paradigmas frecuenciales, como este de la tercera dimensión, para que se creen las almas. Entonces, para que nosotros podamos aprender todas las lecciones que proporciona el multiverso frecuencial, necesitamos aprender de los diferentes paradigmas frecuenciales, con lo cual no es lo mismo reencarnarse en la tercera dimensión que en la cuarta dimensión, que en la quinta dimensión, etcétera, etcétera. En unas, de hecho, hasta casi ni se consideran encarnaciones per se porque casi no hay físico. Se trabaja mucho más lo mental y ya no importa tanto el cuerpo y así. Con lo cual, tenemos que tener siempre en cuenta esto. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que nos explica ese libro y que es una base fundamental? Es que las almas más avanzadas, con más experiencia, lo que podríamos llamar Dios, la fuente, lo que hace es crea paradigmas frecuenciales para que las otras almas se puedan encarnar y aprender todas las lecciones que proporciona el multiverso. Es decir, que crean estos paradigmas frecuenciales y dentro de esos paradigmas frecuenciales, nosotros con nuestro libre albedrío y nuestra preparación anterior del destino, pues generamos la realidad, porque somos co-creadores de realidad. Bien, tenemos que tener en cuenta una cosa, para que la gente lo entienda, y es que el tiempo no existe. El tiempo es una percepción, es la herramienta que utilizamos las almas para aprender de lo perecedero. Entonces, como somos eternos e infinitos, somos conciencia infinita que jamás podrá ser destruida, sabemos que si queremos aprender de lo perecedero, necesitamos la percepción del tiempo. Con lo cual, por eso la fuente, o Dios, crea estos paradigmas frecuenciales en los cuales luego nos encarnamos y tenemos esta percepción del tiempo. Pero en la tercera dimensión es una percepción del tiempo, en la cuarta dimensión es otra percepción del tiempo y así en todas las dimensiones frecuenciales. Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa. Antes de encarnarnos en cualquier dimensión, nosotros hablamos con nuestras almas compañeras, con esas almas con mucha sabiduría que nos han acompañado en muchas encarnaciones y nos ayudan a preparar nuestra vida. ¿Y entonces qué hacen? Lo que pasa, y es una cosa que la gente tiene que comprender, es que tenemos tanto libre albedrío como destino. Mucha gente cree que son excluyentes y para nada. Son las dos. Y os explicaré cómo. Antes de encarnarnos, nuestras almas compañeras nos ayudan a decidirnos qué lecciones queremos aprender en esa encarnación. Y elegimos entre 22 posibilidades. Es decir, creamos 22 caminos diferentes que una vez nos encarnemos, con nuestro libre albedrío, según lo que escojamos hacer, seguiremos el sendero de uno de esos 22 caminos. Que esos 22 caminos previamente preparados antes de la encarnación con las otras almas, pues son precisamente el destino. Y nosotros cuando nos encarnamos, eligiendo con nuestro libre albedrío, pues es cuando nos dirigimos por cualquiera de esos 22. Me decías tú antes, Enrique, y me ha llamado muchísimo la atención, que esos seres acompañantes podían ser perfectamente, en mi caso, los que aparecen en mis psicofonías. Por supuesto, es que se comunican contigo de diferentes formas. Pueden ser a través de psicofonías, pueden ser a través de los sueños, puede ser a través de viajes astrales, cuando tú estás, por ejemplo, consumiendo enteógenos y llegas a estados superiores de consciencia, puede ser a través de la respiración holotrópica, puede ser a través también de hablar cuando te están haciendo una regresión de hipnosis y hablan a través del paciente. Entonces, se puede comunicar contigo de muchas formas distintas, no de una sola. Y lo que quiero quitar es el estigma de que una cosa es mala y otra es buena. No, las psicofonías no son malas.
Ni las regresiones de hipnosis son malas, ni meditar es malo, que también puedes comunicarte con almas desencarnadas y con tus almas compañeras, por supuesto. Ninguna de ellas es mala per se. ¿Qué pasa? Que la gente asocia psicofonías con fantasmas que hacen mover las cosas por los programas de televisión. Pero como todo tiene su positivo y su negativo, y me gustaría que tú lo confirmaras. Eso no es así. ¿Tus psicofonías te han dado también datos buenos? ¿Has percibido buena vibración en algunas? Bueno, yo lo que puedo decir desde mi experiencia personal en ese aspecto es que han estado siempre a mi lado en los momentos que he estado peor. Y he podido llegar a estar muy mal por situaciones que me han pasado en la vida y ellos han intervenido y me han hecho así. Me han levantado la moral y me han calmado en momentos que estaba muy ofuscado y con posibilidades de caer en un pozo de depresión profunda, ¿eh? Y a través de estas voces he podido volver otra vez a levantarme, a entender y comprender por qué me tocaba pasar en ese momento de mi vida esa situación. Y desde aquí quiero decir, amigos, tiene que terminar este estigma, que mucha gente se cree que psicofonías es igual a cosas malas o como... bueno, sí que no deja de ser un espiritismo moderno que hizo pues, el fundador, Allan Kardec, ¿te acuerdas? Que fue el que, bueno, propuso este sistema de comunicación. Nosotros lo hemos modernizado a través de la tecnología, pero no deja de ser una vía más de las muchas que hay para comunicarse. Por supuesto, y de hecho tengo aquí el libro de Allan Kardec, aquí, el libro de los mediums. Ahí está, ahí está. Y claro, el tema es que por sus hechos los conocerás. Y yo ya he podido tener bastantes años de comunicaciones para ver que en mi caso siempre me han ayudado y me han aconsejado. Y es como una familia que de alguna manera, no sé por qué, quizás hay una afinidad energética que comparto con ellos, siempre han estado ayudándome. Y es así, y es que es lo que la gente debe de comprender. Hay meditación positiva y meditación negativa. Hay hipnosis negativa e hipnosis positiva. Todo dependerá de lo que vengas a aprender en esta encarnación. Con lo cual, tú puedes tener o ser más propenso a vivir situaciones negativas con, por ejemplo, los enteógenos y más positivas con la meditación. Y al revés, es que no tiene que ver. Y por eso la gente tiene que quitar ese estigma de psicofonía igual a malo. No. Psicofonía te puede dar información, tanto negativa como positiva. Es decir, pueden ser desde arcontes tratando de engañarte o almas de baja vibración tratando de absorber ese miedo que generan en la gente que desconoce la naturaleza de la realidad, o puede ser positivo y te ayudan a pasar un momento grave de tu vida, como fue en tu caso que te apoyaron. Con lo cual esto me lleva a otra cosa que hablábamos, David, y me gustaría tocarlo porque lo hablaste en tu último vídeo. Y de hecho es eso, es precisamente la ley que muchos especulan que se dice la ley de no intervención. ¿Por qué nos pueden intervenir los reptiles de la cuarta dimensión, que son malvados, y en cambio no pueden intervenir las almas más avanzadas buenas? Pues bien, esto es que no funciona así, no es como la ley del karma. La ley del karma sí que es así. Es decir, el multiverso frecuencial se balancea entre positivo y negativo porque es frecuencia, de abajo arriba continuamente, de abajo arriba, como una onda frecuencial, de positivo a negativo. Pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo. La ley de no intervención no es así, no es una ley. Eso simplemente lo deciden las almas más avanzadas porque están avanzadas. Las almas más sabias saben que no deben de intervenir porque si no, el alma no va a aprender todo aquello que aprendería cuando comete esos errores o está rodeada de todas estas cosas que son tan complejas. Por ejemplo, pongamos el ejemplo más claro, que es aquí el dominio que tiene de la sociedad lo que viene a ser las familias reales que tienen el control del sistema socioeconómico corrupto y los reptiles de la cuarta dimensión que les aconsejan a ellos a cambio de que los canalicen durante los rituales de sacrificios. Pues bien, la historia está en que si no fuera tan compleja la realidad, no tendríamos la posibilidad de aprender de toda esta complejidad. Y a lo que venimos las almas y para lo que es todo el multiverso frecuencial, la finalidad es aprender en cualquiera de las dimensiones. Nos encanta aprender y por eso tenemos que vivirlo todo. ¿Qué pasa? Que lo que la gente dice, la ley de no intervención, no es una ley, sino que las almas más avanzadas saben y comprenden, dado su nivel de conocimiento de la naturaleza de la realidad, que deben de dejar a las almas que también caigan en sus propios baches y sus propios errores, porque eso les permitirá llegar a un nivel de comprensión y de avance espiritual mucho mayor.
Fíjate que esto coincide con muchas cosas que me han pasado, preguntas que he hecho con las psicofonías y me han dicho, no podemos decirte ciertas cosas que te van a pasar. Todo se irá dando, David, me dicen. Esto es constante, ¿eh? O sea, hay cosas que te dicen sí o no, o te dan una explicación, pero hay cosas que te dicen, cuidado porque esto es algo que no podemos interferir y tienes que vivirlo y todo se irá dando en su momento. Es como que estamos ahí, te estamos apoyando, pero cosas que te van a pasar en el futuro con pies de plomo, ¿eh? Con pies de plomo. Entonces, Es tal cual. Y es eso. de hecho, David, fíjate, lo vimos en el primado negativo de Matrix. Todos recordamos el oráculo en Matrix 1. Y cómo le decía, no le decía la verdad exactamente, le decía lo que tenía que decirle para que Neo llegara a donde él tenía que llegar. Pero realmente Neo era el elegido, pero no le dijo que era el elegido, porque si se lo hubiera dicho, no hubiera tenido la valentía de luego actuar como actuó. Por eso a ti te contestan tal cual y te están diciendo la verdad, las psicofonías. Esas almas con las que tienes conexión comprenden la naturaleza de la realidad y saben que hay cosas que no te deben de decir, porque si no, no vas a transitar el camino que necesitas transitar para aprender todo lo que debes de aprender espiritualmente en esta encarnación, como David Parcerisa. Es así. Totalmente, totalmente. Te puedo decir muchísimos ejemplos de amigos míos que han preguntado, por ejemplo, por una relación que era tóxica, una relación que no funcionaba y el consejo que daban era haz lo que sientas a cada momento, pero esta persona le estás haciendo daño. Te está diciendo, sé coherente contigo mismo, ¿no? Entonces siempre hemos visto esto, ¿no? Hemos visto este patrón que se ha ido repitiendo y es como que estuvieses rodeado de amigos que te aconsejan lo mejor para ti. Y al final se ha visto, al final se ha visto. Y lo has podido comprobar perfectamente. Al final, la comprensión de la naturaleza de la realidad se puede alcanzar, pero tenemos que ir paso a paso, porque son muchos cabos sueltos los que tenemos que atar, porque, como sabemos bien, este sistema socioeconómico corrupto no nos da la oportunidad de aprender. Esa es la historia. Con lo cual, poco a poco iremos atando los cabos, David, poco a poco. Pero, claro, pero los grises, por ejemplo, que son los procuradores, de alguna forma, del material biológico de los, supuestamente, los reptilianos, ¿no? Los reptilianos serían los amos de estos seres, o los insectoides. Algunos apuntan a que sería el cerebro detrás de todos. Y algunos, como el político británico Simon Parkes, dice que los mantidianos, insectoides, son como los árbitros que dicen, bueno, hasta aquí podéis actuar y hasta aquí podéis actuar. Son los que establecen los límites de estas actividades. Ahora bien, yo te quería preguntar, ¿tú crees que los grises y los reptilianos forman parte de estos arquitectos o los verdaderos arquitectos originales que crearon los seres humanos y la Tierra son otros? Pues me alegra que me hagas esa pregunta, David. Me alegra que me hagas esa pregunta porque era algo que te quería comentar. Precisamente lo comentaste en tu último vídeo. Y la historia es que Simon Parkes tiene razón. Los mantidianos tienen esa parte en el juego, digámoslo así, que son como medio árbitros. Pero como todo, igual que los humanos, los hay buenos y los hay malos. Eso es así. ¿Qué pasa? Que tenemos que diferenciar dos cosas. Una, que ni todos los reptiles son malos ni todos los grises son malos, porque yo a través de las regresiones de hipnosis hay grises que son buenos y hay grises que han ayudado a sanar afecciones a personas encarnadas aquí. Lo he visto en la regresión de hipnosis. Cómo se ponían encima de ella lo va relatando y cómo los grises van sanándole los problemas y curándola aquí en la tercera dimensión. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que vamos al trasfondo de la pregunta, lo que tú me decías, y es el hecho de que ya haya buenos y malos de los dos bandos y así, es el hecho de, ¿son ellos los creadores últimos de esto? Y la respuesta es clara, no. No son los creadores últimos. Los creadores últimos ni siquiera tienen forma física. Los creadores como Dios, la fuente o las almas más avanzadas ya ni siquiera tienen formas físicas. David, por favor, interviene, que me querías decir. No, pues eso. Y aparte, te quería preguntar también. Bueno, antes otra pregunta más, antes de ir un poco más al fondo del tema.
Claro, pero para ti estos arquitectos originales, que no son ni grises, ni reptilianos, ni insectoides, ni nada, son positivos. Son positivos, son positivos. Lo que pasa es que los positivos son tan sabios que saben que tenemos que aprender de lo negativo, si no, no podríamos aprender todas las lecciones que proporciona el multiverso. Realmente, si nos paramos a pensar bien, tenemos que darnos cuenta de que estar en situaciones difíciles es lo que luego hace que te sientas tan bien después. Por ejemplo, si vives una situación de extrema pobreza y luego alcanzas a base de esfuerzo y trabajo una situación saneada económicamente en la cual te encuentras bien, te sientes mucho más orgulloso de haber llegado hasta ahí. Y lo mismo pasa con los disgustos muy fuertes. Cuando nosotros nos pasan disgustos muy fuertes, que nos pueden pasar, como la muerte de un familiar o así, pues si nos damos cuenta, realmente eso es una transición para que luego nosotros podamos mejorar. Es igual que la enfermedad, esto es algo que la gente no tiene en cuenta, pero las enfermedades tienen su carácter positivo. ¿Y cuál es el carácter positivo de las enfermedades? Me diréis. Pues sí, al igual que la muerte tiene su carácter positivo y precisamente es ese. Es que tú, si tienes un familiar enfermo, tienes la oportunidad de mejorar en tu avance espiritual. ¿Cómo? Demostrando el amor incondicional, cuidando a esa persona enferma, haciendo todo lo que puedas por ella. Sin esa posibilidad, tu alma no podría aprender del perdón, de la compasión, del amor incondicional, de dar sin pensar en recibir. Esas lecciones son las que proporcionan las enfermedades, igual que las guerras también proporcionan situaciones en las cuales el altruismo de la gente por ayudar a los demás sale a flote. Con lo cual, las almas más sabias saben eso. Y cuando crearon los paradigmas, sabían perfectamente que al crear los paradigmas frecuenciales iba a haber positivo y negativo. Y ahí, una vez creado el paradigma frecuencial de la Tierra, es cuando intervinieron los reptiles. Entonces dijeron, bien, aquí venimos nosotros los negativos a tratarnos de aprovechar de ellos. Y nosotros, las otras almas encarnadas aquí, ¿qué pasa? Que de esto sacamos lo positivo, todas las lecciones buenas de criarnos en este sistema socioeconómico corrupto, que es que a pesar de todas las adversidades, siempre sacamos la empatía, siempre ayudamos a los demás y siempre tratamos de mejorar este sistema socioeconómico corrupto a pesar de que es tan difícil, porque los más ricos y los más poderosos, que son las familias reales, tienen la mayor parte del control. Exacto. Y ahora te voy a hacer la pregunta para mí del millón. Una pregunta que creo que tú sí puedes realmente dar una opinión importante con un criterio sólido, ¿vale? Tú sabes que la ufología en Italia está dividida. Está dividida. Yo en uno de los congresos de ufología en Barcelona, bueno, pues pude entrevistar a uno de los máximos exponentes en Italia, que es el ufólogo y sociólogo italiano Roberto Pinotti. Y le dije, Roberto, ¿qué pasa en Italia con la que ha liado, vamos a decir, la que ha liado Corrado Malanga? Corrado Malanga, tú sabes que es el que ha dividido la ufología en Italia porque unos lo acusan de ser, pues bueno, una persona que, vamos a decir, se ha sugestionado demasiado con todo esto de los grises y los reptilianos, ¿no? Dice que nos extraen el ánima, ¿no? Que nos extraen esa... pero claro, también vemos que está muy metido en eso y cuando se le pregunta por los buenos dice, no me interesan los buenos. Digo, coño, pues no sé, quizás sea el camino más rápido para llegar a la verdad también, contactarnos con los buenos, con los sabios, ¿no? Pues no, él dice que no. Él solo se centra en los negativos y en esas hipnosis espantosas que realmente yo entiendo que a mucha gente le da miedo todo eso. Ahora bien, Roberto Pinotti a mí me dijo que eso no tenía ninguna validez, que estaba completamente desacreditado por la ufología seria en Italia. Yo te quería preguntar, ¿qué opinas de Corrado Malanga? Si crees todo lo que él dice, ¿lo crees a medias o no? Yo es que saco lo positivo de todas las personas y en parte, la mayor parte de la información que nos dio Corrado Malanga es verdad. Y cómo la sustrae también. ¿Qué pasa? Que luego entramos en algo mucho más complejo. Y es que, lo que tú estabas diciendo, siempre hay que tener en cuenta lo positivo, no solo lo negativo, porque si no vas a estar viendo una parte muy sesgada de la realidad. Y la Exacto. naturaleza de la realidad está compuesta por lo positivo y lo negativo, con lo cual hay que investigar por lo positivo y apoyarnos en el conocimiento de las almas más sabias también, estén encarnadas o no. Y la historia es lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa? Que muchas de estas regresiones de hipnosis no están diciendo verdades y esto es sencillo de comprender. Al igual que nosotros los humanos, hay humanos que mienten y hay humanos que dicen la verdad.
Y lo mismo pasa en las regresiones de hipnosis, y lo hablaba el otro día con Aurelio Mejía, que vino hasta mi canal a hacer una entrevista, la cual le agradezco de corazón porque aprendí muchísimo gracias a sus regresiones de hipnosis. Y la historia es esa, es lo mismo que él me decía y lo mismo que pienso yo. Un alma te puede estar engañando por multitud de razones. Simplemente porque hay gente como te hace una broma telefónica y le hace gracia engañarte. Hay gente que realmente se siente bien mintiéndote. Y hay otros que directamente es ingeniería o estrategia militar, que es lo que hacen la mayor parte de los reptiles cuando son canalizados a través de los humanos. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que están haciendo es decirte, no miras que nosotros tenemos 9000 naves rodeando la Tierra, no miras que nosotros somos muy poderosos, no miras que, ¿qué te están haciendo? Lo que están haciendo es jugarte la baza de, tenemos todo controlado, no te atrevas a tratar de descontrolarme la cosa. Vale. Es muy interesante lo que me acabas de decir y me encaja totalmente. Y te voy a decir por qué. Hace más, bueno, sí, 30 años, yo conocí un caso de un chico que nos hicimos muy amigos, Tony de Vic. Bueno, Tony tenía tu edad, me parece, 32 años. Yo tenía 19, imagínate. Fue el primer caso, quizás, así de abducción que estudié. Y este chico, fíjate que estaba muy asustado cuando lo conocí porque le visitaba por las noches. Estos seres eran, decía, como muy parecidos a los grises, pero no eran como los grises. Y tenían una piel como aterciopelada, no era exactamente grises, pero tenían unos ojos así muy grandes, eso es verdad. Bueno, pues él estaba aterrorizado. Ese chico había vivido una experiencia muy traumática. Su mujer lo había abandonado con 3 hijos a su cargo. Tenía que hacer jornales de 12 horas, tenía que contratar una cuidadora para los 3 niños, uno tenía meses de vida, o sea, fue espantoso, la mujer lo abandonó. Bueno, pues este chico, a medida que yo iba investigando el caso, dejé que el caso se resolviera a sí mismo, observando cómo se comportaban estas entidades, ¿no? El caso es que Tony, a lo largo de los años, no solamente sobrevivió a esa crisis, salió adelante económicamente, lo ayudaron estos seres, sino que además la mujer que lo había abandonado cogió un cáncer en el intestino y falleció. Cuando el que en teoría tenía que fallecer era él, porque tenía unos pólipos en el estómago, y él dice que en una noche le metieron una cosa por la boca, una especie de tubo, unos seres que lo dejaron ahí, que no sufrió ningún dolor ni nada. Al día siguiente se levanta, va al lavabo, defeca algo muy raro y a partir de ahí se hacen nuevas pruebas y los pólipos no estaban ahí. Y al cabo de 2 años recibe la noticia de que su exmujer fallece de cáncer. Entonces, si vamos viendo los hechos, vemos que este caso concreto le ayudaron. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado con Tony si hubiese ido a parar a manos de Corrado Malanga? ¡Ah, cojones! ¿Qué hubiera pasado? Esa es la pregunta. Hubiese dicho, no, porque estos son seres que te han absorbido el alma, que no sé qué. Pero lo que hay que observar, Enrique, es los hechos en sí, cómo es la vida de esa persona después de la post-experiencia. Y en este caso, yo doy testimonio de que ese chico remontó su vida. Entonces, claro, estoy completamente de acuerdo. Lo que veo es eso, que puede haber mucha manipulación en esa hipnosis que él emplea. O puede haber mucha sugestión si no se hace una buena... Si tú directamente ya haces siempre las mismas preguntas hacia el mismo lado, vas a obtener las mismas respuestas, que es así. Y mira, te voy a poner un caso para que veas. He visto por dónde ibas, y no puedo estar más de acuerdo. Por eso digo que Corrado Malanga hay que respetar su trabajo, agradecerle todo lo que hizo por nosotros, pero tenemos que saber que tiene que estar sesgado por esa razón, por el hecho de que solo se centraba en un lado, en el ámbito negativo. Mira, voy a confirmar lo que tú estás diciendo, que es completamente cierto, con el caso que te dije antes de la chica que los grises le curaban y le sanaban a través de una cirugía que hacían desde otra dimensión. Pues bien, a la chica le daba miedo esos grises primero, porque la chica cuando estaba en estados superiores de consciencia, mientras soñaba, los veía. Y cuando los veía se asustaba, los veía que la miraban por la ventana y se asustaba y les tenía miedo. Pues Aurelio Mejía, hablando con ella, que además recuerdo que esta regresión la hizo aquí en Madrid a una chica, y hablando con ella le hacía comprender durante la regresión que los grises no eran malos, que eran buenos. Lo que pasa es que no les dio la oportunidad a conocerlos. Y cuando ella
durante la regresión de hipnosis lo acepta, se da cuenta de que los grises le hacen gracia, que son buenos y que le ayudaron a sanar esas dolencias que tenía encarnada aquí en la tercera dimensión. Con lo cual, fue toda una percepción. Pensó que eran malos porque ni siquiera había tenido un encuentro con ellos y hablado con ellos. Una vez estuvo con ellos, se reía y decía, qué graciosos son con esos ojos, en lugar de tenerle miedo. Por eso mismo, tenemos que tener en cuenta siempre eso, David. Y estoy de acuerdo en que, dependiendo de los autores, yo siempre saco lo positivo de cada uno de ellos, pero tenemos que mirar siempre las dos vertientes, la positiva y la negativa. Claro, y ahí, ¿qué es lo que está pasando, Enrique? Que socialmente, dentro de todos los círculos ufológicos, se está yendo de madre todo, en el sentido de que grises y reptiles son todos malos, pero los buenos son los pleiadianos, los de ojos azules, no sé qué. Y esto no puede ser porque no tiene ningún sentido, ninguna lógica que confirme todo esto. Entonces lo que veo es que no sé si también interesa todo eso a los altos estamentos, que se crea eso, que se crea precisamente, yo creo que se negativice en general, que haya anti-aliens, y ojo, que conozco unos cuantos que son grandes amigos míos y desde aquí de verdad respeto su opinión, como Fran Parejo, tú sabes, el canal Un Salto Cuántico, al cual saludamos. Yo de verdad no tengo ningún problema, él piensa así, él mismo lo dice, yo soy un anti-alien y es perfectamente respetable. Ahora, yo pienso que en muchos aspectos debemos un poco también, vamos a decir, ser un poco más laxos, un poco más, no ser rígidos, no atrincherarnos ahí con todos son malos, o todos son buenos, tampoco. Exacto. Es que muchas veces es mi opinión, te das cuenta. Para mí es exactamente igual que la tuya, David, porque realmente es lo que la gente tiene que darse cuenta. Y es como cuando dicen que tantas veces sale lo de, no, es que el ser humano se merece desaparecer porque contamina muchísimo. Hermano, yo no soy el que contamino, yo no soy el que hace las botellas de plástico. Muy bien, yo no soy sí, el que hace las bolsas de plástico. Claro, yo no soy el que contamina con el petróleo, ni el que deforesta la selva para poner, por ejemplo, plantas o árboles de palma. Entonces, todo con un equilibrio se puede hacer y se podría utilizar cristal en lugar de plástico. Y yo esas decisiones no las puedo tomar, las toman unos señores, con lo cual el humano no es malo. El humano tiene empatía y es bueno si tiene sus necesidades básicas cubiertas. Una vez tú lo mantienes en escasez, como nos hacen ellos, por eso nos mantienen pobres, entonces la gente se empieza a pelear. Y es normal, porque esos son estudios de psicología básicos. Mantén a una persona exactamente, manténlos en escasez y se van a pelear entre ellos, no te preocupes. Y con esto estoy de acuerdo contigo, lo utilizan también para que haya problemas entre las diferentes ideologías, tanto de ufología como de, digámoslo así, comprensión de la naturaleza de la realidad. Y les hace un gran favor a ellos la división. Con lo cual desde aquí mandamos un mensaje de analicemos lo positivo y lo negativo, porque todo tiene su aprendizaje, todo tiene su valor didáctico, que es lo importante al final. Sí, yo creo que hay mucha necesidad de encontrar cabezas de turco y todo, de hacer mucho prejuicio. Detrás siempre hay una razón emocional. Las personas cuando están descontentas con su vida, lo fácil es atacar rápidamente, sentenciar. Y yo a veces leo muchos comentarios, ¿no? De gente que dice, estos asquerosos reptilianos, estos... Y dices, no, no deja de ser también una forma de racismo, ¿verdad? Porque condenar a toda una raza o a todo un conjunto de razas, todas son malas, pues es bastante absurdo. Entonces yo lo que veo es eso, ¿no? Que realmente es como que ya hay un interés en querer llevar al ser humano a lo radical, que no haya término medio. Polarizarnos, y es lo mejor para ellos, polarizarte, o en positivo o en negativo, pero tenerte en una esquina para que no comprendas que tanto lo positivo como lo negativo es necesario. Y ahí es donde deberemos de encontrar nosotros el equilibrio. Exactamente. Yo también recuerdo una frase muy típica que aparece en muchos casos de abducción, que los grises, cuando tienen al abducido, el abducido les dice, pero ¿por qué me hacéis esto? Y le responden, nos lo debes. Entonces, claro, eso quizás tenga mucho que ver con lo que has comentado antes, de lo que es el destino
la programación antes de venir aquí. Que no sabemos, no hemos visto toda la película, hemos visto una parte de la película. Muy pequeña, vemos una parte muy pequeña. Muy pequeña de las cosas que nosotros hemos podido realizar, las decisiones que no recordamos que hemos podido realizar y sobre todo los pactos que después hemos podido establecer para este aprendizaje llamado vida. Exacto. Y la mayor parte de la gente, por eso le duele lo del karma y así. Aparte creen que es una cosa instantánea. Y dicen, no, pero en esta vida mira todo lo que hizo mal y no lo paga, hermano. Ya lo pagará. Cuando tú decides qué vas a aprender en esa vida, puedes decidir tener una vida muy dura, nacer en el lugar más pobre, no tener familia que te ayude, pasar hambre, pasar todo tipo de penurias y pagar un montón de karma que tenías tú atrasado. Cuando engañaste a la gente, cuando te aprovechaste de ellos, cuando engañaste a tu esposa, cuando eras una mala persona, cuando no eras caritativo, bondadoso y empático, y luego lo pagas en otra vida. Y hay veces que no, que se pagan dos cosas en una vida y el resto es dharma, luego en otra mucho más karma que dharma, y eso va así, funciona así. No hay una estructura perfectamente, digámoslo así, un orden de prelación. Una cronología establecida, Exacto. no, se hace por capítulos como Netflix. Exacto. Nuestros queridos amigos de Netflix. Exacto, que nos dan un primado negativo, que te Exacto. cagas, que te cagas. Bueno, Enrique, yo lo dejaría aquí, ha sido un videoprograma tremendo. Ya lo hemos dicho, lo hemos anunciado, hemos sacado muchos temas, pero esto hay que continuar. Ya no voy a decir repetirlo, es que quiero que seas de verdad un colaborador habitual en Ritmo 35, te lo mereces. Todo tu trabajo es oro puro, lo voy a decir así. Y abres mucho la conciencia, Enrique, con todas las reflexiones que haces. Pues gracias de corazón, hermano, te lo agradezco de corazón. Ya sabes que te quiero muchísimo y para mí estar en tu programa realmente que es un privilegio, un sueño que nunca pensé que pudiera cumplir y recuerdo la primera vez cuando me hablaste por Instagram y me hizo muchísima ilusión, hermano, así que cuenta conmigo para lo que quieras. Hablar contigo no solo me nutre a mí, sino que nutre a todos los demás porque con tu conocimiento es algo que entre los dos avanzamos muchísimo más. Así que gracias de todo corazón y hasta la próxima, hermano. Gracias, amigo. Esta intuición muchas veces es algo que es innato en nosotros y eso no quiere decir que no nos equivoquemos, también podemos equivocarnos, ¿no? Pero en lo básico creo que se van dando muchas cosas en el mundo y que de alguna manera nos van dando la razón de que hemos detectado básicamente los movimientos más importantes de estas élites. Vamos a dejar aquí el tema hoy con Enrique, esperando que este vídeo de hoy os haya gustado. Un abrazo para todos, amigos. Chao.